Tienes una Biblia, nos puedes acompañar. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 para tomar el contexto. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Versículo 17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, dándote gracias, oh Padre, porque tú eres misericordioso, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que te deleitas en salvar. Cuán grande, Señor, es tu gracia, cuán grande es tu misericordia. Es una gracia escandalosa que nos sorprende, que va más allá de nuestras expectativas. Por eso, Señor, te suplicamos en esta mañana que tú derribes la dureza de nuestros corazones, que tú derribes la incredulidad de nuestra mente, que tú quites, oh Dios, todo lo que pueda ser un impedimento para que tu gracia pueda venir sobre cada uno de nosotros y hacer su obra. Te suplicamos que en esta mañana el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a aquellos que no te conocen, que puedan venir a novedad de vida, pero al mismo tiempo traiga consuelo, fortaleza y esperanza a aquellos, Señor, que pudieran estar en este lugar desalentados. Háblanos, oh Señor. Somos tus ovejas y necesitamos escuchar tu voz por medio de la predicación de tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Gracia escandalosa. Las buenas obras del Evangelio proclaman que Dios es un Dios que tiene el poder para transformar las vidas. Dios es un Dios misericordioso. Y el milagro más grande que Él hace es salvar al pecador camino a la condenación eterna y traerlo a novedad de vida. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Hay cientos de testimonios de personas que han sido alcanzadas de manera exuberante por esa gracia escandalosa. Una de estas historias es la de un sudafricano llamado Afrikaner. Una persona sumamente violenta, un guerrero cruel, que fue rendido por la predicación del Evangelio de un hombre llamado Robert Moffat. Le predicó el Evangelio y aquel
guerrero, duro, indolente, asesino, vino a novedad de vida. Ahora, ese no es solamente el caso de él, es el caso de Martín Lutero, el caso de Charles Colson, John Newton. Siendo traficante de esclavos, no solamente fue salvo, escribió uno de los más famosos himnos, Sublime Gracia, que puede alcanzar al más perdido de todos los pecadores. Sale a relucir en las Escrituras la conversión de alguien que ninguno de nosotros hubiese tomado para ser un evangelista, porque era una persona endemoniada hasta la saciedad. Rompía las cadenas, pero al chocar con Jesucristo, al chocar con la gracia de Dios, se convirtió en alguien que testificaba de esa sublime gracia del Señor. ¿Qué decir de Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una adúltera samaritana fue alcanzada por la gracia de Dios. Zaqueo, cobrador de impuestos. Mateo, un centurión romano, luego de estar al pie de la cruz, puede decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cornelio, el etíope eunuco, el carcelero de Filipos, al borde de la muerte, y es alcanzado por la gracia cuando intentaba quitarse la vida. Ahora, todos estos testimonios quizás quedan pálidos a la luz de la obra hecha en un hombre llamado Saulo de Tarso. No solamente proclamaba con ira el judaísmo, sino, como vamos a ver en esta mañana, él perseguía, asediaba. Y se nos dice que cuando el primer mártir fue llevado a cabo su asesinato, apedreado vilmente, los que mataron a aquel hombre pusieron la túnica en los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Qué ocurrió con la vida de Saulo de Tarso? Lo que ha ocurrido en la vida de muchos de nosotros. La escandalosa gracia de Dios nos alcanzó. Su misericordia nos ha alcanzado. Y ese puede ser tu caso en esta mañana. Dios es un Dios que se deleita en salvar. No importa cuán grande sea tu pecado, Dios es poderoso para salvarte en esta mañana. Por eso en este pasaje nosotros vemos que debemos proclamar el Evangelio, porque el Evangelio de Dios, la buena noticia de salvación, es poderosa para salvar a los pecadores. Caso el apóstol Pablo, versículo 1. Mira cómo él le dice a su hijo en la fe, Timoteo: según el glorioso evangelio de Jesucristo, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El versículo 11, el apóstol Pablo dice que fue el evangelio de Dios que le encontró. Él iba camino a Damasco, camino a asolar la fe, creyendo que estaba viviendo para la gloria de Dios, pensando que estaba agradando a Dios, y es en ese trayecto donde se topa con Dios, o más bien Dios le sale al encuentro. Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Señor, pero yo estoy pensando que te estoy agradando. Yo estoy viviendo una vida de religión hacia ti. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La gracia de Dios, el perdón amoroso de Dios, que nos exonera del juicio y nos promete una vida de transformación, alcanzó a Saulo. Timoteo, tú debes proclamar el evangelio, porque solo el evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Pablo? Cristo y este crucificado. Mira cómo dice el versículo 14: pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si hay algo que la Biblia enseña, es que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Un muerto hace una sola cosa: descomponerse y heder. Pero por la gracia de Dios,
la misericordia de Jesús. Él habla nuestra mortandad espiritual y nosotros venimos a novedad de vida. Es lo que Pablo está diciéndonos. Estoy agradecido porque Dios, nuestro Señor, nos ha tenido por fiel para ponernos en el ministerio. Ese es evangelio que le ha sido encomendado. Pablo, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Tú te vas a dedicar a proclamar el mensaje que tuvo el poder de derribar tu incredulidad. La buena noticia de que solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay esperanza. Solo en Jesús hay vida nueva. ¿Qué debemos nosotros hacer como iglesia local? Proclamar la verdad del evangelio. Esa buena noticia que salva a los pecadores. Romanos 3:24 nos dice que fuimos justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Primera a los Corintios 15:9 y 10, un texto muy famoso. Él reconoce que él era el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia, pero por gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes, dice el apóstol Pablo, he trabajado más que todo, no yo, la gracia de Cristo en mí. ¿Qué hizo la gracia de Dios en la vida de Pablo? Lo primero fue que le escogió. Jesucristo le escogió y lo llamó a esa novedad de vida. Él me escogió, me tuvo por fiel, yo no era fiel. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por gracia soy salvo, Efesios 2:8 y 9, por medio de la fe. Y aún esto no de vosotros, es un don de Dios. La fe para creer la pone Dios. Al escuchar la palabra, al escuchar la proclamación del evangelio, en algún momento quizás te burlas, en otros te ríes, pero llega un momento en que la palabra de Dios comienza a tener sentido a tu vida. Comienza a prestar atención a lo que se te está diciendo. ¿Qué está pasando? Los argumentos están siendo derribados. El Espíritu Santo está trayendo convencimiento de pecado. Comienzas a creer en lo que estás escuchando en la palabra. ¿Quién está haciendo la obra? Dios está poniendo fe en nuestros corazones. Y llega un momento en el cual ocurre, y nos ha pasado a todos, como testimoniaba alguien de los que se van a bautizar. Tuve una reunión con un grupo de amigos y familiares, y ya lo que estaban haciendo, lo que estaban diciendo, ya no me agradaba. Me sorprendí a mí mismo escuchando que ya esos chistes, esas maneras de comportamiento ya me parecen extrañas. Y lo que quería salir del grupo, ese grupo que antes disfrutaba, ahora ya siento que no soy parte de esas actividades. Eso ocurrió en la vida de Pablo. Pablo fue salvo por la gracia de Dios, fue puesto por digno en el ministerio. Pero ¿qué hace la gracia de Dios? La gracia de Dios nos capacita. Versículo 12. El Señor me ha fortalecido. Dios solamente no simplemente nos escoge. Él nos transforma, nos limpia y nos capacita. Nos hace útiles para su gloria, para su ministerio. Segunda a los Corintios capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios para hacer más abundante en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en Él todas las cosas, abundéis para toda buena obra. No solamente nos ha salvado, Él nos está santificando diariamente y nos está capacitando para la obra del ministerio. Pero ¿qué hace la gracia de Dios? La gracia de Dios nos sostiene. Por la gracia de Dios nosotros no solamente estamos en el ministerio sirviendo a Dios con nuestros dones, sino también que nos guarda en medio de las dificultades. Segunda a Timoteo capítulo 4 versículos del 16 al 17. Ya llegando al final de la vida del apóstol Pablo, preso en una mazmorra,
Y el apóstol Pablo puede decir: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me han desamparado, no les ha tomado en cuenta. Versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En medio de la dificultad, en medio del abandono, en medio de la soledad, Él mira a todos, no hay nadie. Jesús está conmigo. Él mira a todo, el mundo se burla, Dios me está sosteniendo. Él mira a su alrededor, está pasando necesidades, Dios provee para mis necesidades. ¿Por qué? Porque su gracia nos sostiene. Es Cristo que le fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y créame, Pablo no estaba pensando ponerse unos tenis para ir a una cancha de básquetbol. Si usted lee el contexto, él ha pasado tribulaciones, persecuciones, naufragio, hambre, angustia. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Cristo le sostiene en medio del camino. Ahora, esa no es solamente la realidad del apóstol Pablo, esa es nuestra realidad. Al estar en un mundo caído, siendo pecadores, sufrimos nuestro propio pecado, el pecado de otros, las enfermedades, las situaciones. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Dios está con nosotros. El Señor es nuestro ayudador. Él es el buen pastor que va guiando su rebaño, y podemos estar confiados porque Él es fiel a su palabra. La gracia de Dios nos sostiene. En la antigüedad, un escritor griego llamado Plutarco narra, un historiador, que los luchadores que participaban en las Olimpiadas, se les permitía a aquellos que ganaban estar en el podio donde estaba el emperador, donde estaba el rey. Y se le podía preguntar: espartano, ¿qué has obtenido en esta victoria? Y con mucha frecuencia se le oía responder: yo he ganado el privilegio, la recompensa de poder estar enfrente de mi rey. ¿Sabes qué? Nosotros como cristianos, por la gracia de Dios, nosotros tenemos el privilegio de poder acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Podemos acercarnos y estar en pie delante del Señor. Estar en pie delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz Cristo derramó su sangre, el Cordero de Dios que fue inmolado, y entonces Él nos declara justos. No somos justos, no merecemos estar ahí, pero por la victoria de Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, tú y yo podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué me está guardado? Estar delante de mi glorioso Rey, delante de mi Salvador. Esa es la obra de Dios al enviar a Cristo por nosotros. ¿Qué debemos nosotros hacer como iglesia? Proclamar el Evangelio, porque es el mensaje llamado poder de Dios para salvación a los perdidos. Ahora vemos un segundo elemento. Tú y yo debemos proclamar el Evangelio, porque solo el Evangelio tiene la capacidad de transformar las vidas. Versículo 13, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Vea algo interesante. Para los judaizantes, para los judíos, Pablo era un héroe. Era una persona que asolaba la iglesia. Pero delante de Dios, él iba a la condenación eterna. ¿Quién era Pablo? Era un blasfemo. Alguien que abiertamente calumnia el nombre de Dios. Alguien que despreciaba la obra de Cristo.
alguien que odiaba el camino de la eternidad. Hechos capítulo 26, usted puede leer el testimonio de arrepentimiento de Pablo. Pero en el versículo 11 él dice: muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí a ciudades extranjeras. ¿Qué hacía Pablo? Atrapaba a los creyentes, los obligaba a maldecir su fe, a maldecir el nombre de Cristo, con ira. Él era un perseguidor, no se quedaba simplemente en el contorno de Israel. Él salía afuera a asolar a los creyentes. Hechos 8:1. Saulo consentía la muerte de Esteban. Y en aquel tiempo se desató una gran persecución contra la iglesia. Todos fueron esparcidos por Judea, por Samaria. Se fueron, yo los voy a perseguir donde quiera que ustedes están. Hechos 8:3. Y Saulo azotaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y les llevaba a la cárcel. Hechos 9:1. Pablo respiraba muerte, amenazas contra los discípulos del Señor. No importa que fuera una mujer, que fuera un hombre, que fuera niño, quien fuera, él entraría a esa casa, casa por casa. Tú eres cristiano, prepárate para ser arrastrado. Tú has confiado en Jesús. Si tú no maldices a Jesús, la cárcel te espera. Blasfemo, perseguidor, injuriador. Golpeaba a las personas para que blasfemaran al nombre de Cristo. ¿Quién pensaría que ese mismo Pablo sería llamado para ser parte del pueblo de Cristo? ¿Quién pensaría en contratar a Pablo para ser un proclamador de la buena noticia del Evangelio? ¿Estaba Pablo buscando a Dios? ¿Estaba Pablo haciendo algo bueno para la gloria de Dios? La respuesta es no. Pero tú y yo debemos proclamar el Evangelio, porque el Evangelio es la buena noticia que transforma las vidas de los pecadores. Tú pudieras estar aquí en esta mañana pensando: si usted conociera mi vida, si usted conociera mi pasado, si usted conociera hasta dónde estoy yo metido en el pecado. ¿Sabes qué? No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. Su gracia es mayor, es exuberante, es escandalosa. Si Él pudo hacerlo por Pablo, por nosotros, Él también puede hacerlo por ti. El Evangelio es suficiente. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para salvación. Pero hay un tercer elemento. El Evangelio nos muestra la suficiencia. Mira cómo dice: mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Reconocer que era un ignorante, reconocer que él era un incrédulo. Pero Pablo era religioso, recitaba la Torá y era un incrédulo. Maestro de la ley y era un incrédulo. Grandes cosas para el judaísmo y él no creía en Jesús para salvación. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué fue dada la ley en el Antiguo Testamento? Para que tú pudieras leerla y decirle, al leerla tú pudieras ver y decir: ama a Dios por encima de todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú puedes decir: yo amo a mi prójimo, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Toda tu vida, cada segundo, cada pensamiento, cada palabra ha sido para la gloria de Dios. Puedes decir tú
que amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Puedes decir que eres fiel en cada día de tu vida? Si tú eres capaz de levantar la mano en esta mañana, habrás pecado contra Dios porque mentiste. Pero este era el caso de un joven rico, exitoso y piadoso, que viene y se postra delante de Jesús y dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú tienes la ley, obedécela. Y le dice: oh, pero no hay problema. Yo siempre he cumplido con la ley. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Cristo? Pues se te va a hacer fácil. Tú puedes vender lo que tienes y ven y sé mi discípulo. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, se te va a hacer fácil deshacerte de las posesiones y seguirme. Usted y yo sabemos de la respuesta. Se quedó entristecido porque era rico, y no porque era rico, sino porque las riquezas tenían arropado su corazón, evidenciando que no amaba a Dios sobre todas las cosas y no amaba a su prójimo. ¿Pensaste que quizás unas cuantas yuntas de bueyes, una cuenta bancaria, amor al dinero, hizo que rechazara, que fuera un incrédulo? ¿Para qué vino la ley? La ley vino para mostrar nuestro pecado y decir: miserable de mí, ¿quién me podrá salvar? Romanos capítulo 7. Es esa ley que está en nosotros, la ley del pecado, que es evidente, no porque la ley de Dios sea mala. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos lo que necesitamos de una nueva naturaleza. Ahora tú pudieras estar aquí y ser como aquel joven rico y decir: yo no mato, yo no robo, yo no uso juca, ni tomo alcohol. Pablo era un hombre aceptable delante de la ley de los fariseos, pero él vivía una vida que no agradaba a Dios. Tú puedes rechazar y engañarte a ti mismo, pensando que porque no cometes pecados escandalosos, con eso es suficiente. ¿Qué demanda Dios de ti? ¿Qué demanda Dios de mí? Que seamos perfectos. ¿Qué tienes tú que hacer para agradar a Dios? Ser perfecto. Cumple con la ley. Pero como no podemos hacerlo, entonces ¿qué necesitamos? Un Salvador. Alguien que venga y viva la vida que ni tú ni yo podemos vivir. Alguien que pague la causa o la cuenta de nuestro pecado, la muerte, que pueda morir por nosotros. Alguien que pueda darnos vida eterna. Dios se encarnó, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y cumplió con esos requisitos para darnos vida eterna. Ahora pudieras tú escuchar esta palabra y decir: yo no necesito a Jesús. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron otra vez, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. El autor de los Hebreos dice: si tú no te aferras a la obra de Cristo, si tú no aprovechas la gracia de Dios en tu favor, si tú no clamas por misericordia como clamó aquel ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. No hay esperanza fuera de Cristo. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido este conocimiento, versículo 27, la verdad ya no queda más sacrificio por los pecadores, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pisoteáramos y rechazáramos la obra de Cristo, ¿qué experiencia tendríamos? Mi sobrino me hizo una pregunta: tío, ¿cómo puede un sordo escuchar la vocecita en su mente? Porque él no oye.
¿Pueden los sordos escuchar la voz de su conciencia, de su mente? Esa voz que nos habla. Esas son de las preguntas que tienen los niños que uno se queda frisado. Esa voz es la voz de la conciencia, que te dice que tú no eres tan bueno como crees, que tú no eres tan santa como aparenta, que necesitas un Salvador. Es la conciencia. Pero esa conciencia puede ser cauterizada. Por eso necesitamos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, porque estaremos delante del trono de Dios. Es Él el juez justo, es Él que nos va a juzgar. El mismo Pablo puede decir: yo mismo no me juzgo, no porque tenga un pecado que me esté acusando directamente ahora, sino porque yo quiero ser hallado justo, no delante de la multitud, del mundo, de los amigos, de la familia, de la congregación. Yo quisiera ser hallado justo delante del Dios que me ha de juzgar. Esa voz que te acusa, que me acusa cuando peco, es el Espíritu Santo trayendo convencimiento de pecado a nuestras vidas. ¿Qué hacemos? ¿Podemos acallarla o podemos prestar atención? Podemos obedecer y reconocer que somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. ¿Qué ocurrió con Pablo? Él entendió eso. El Evangelio lo trajo a novedad de vida. Por lo tanto, tú y yo debemos proclamar el Evangelio, porque fuimos salvos. ¿Para qué? Para anunciar las bondades de aquel que nos ha salvado. Versículo 14. Pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa gracia fue mayor que el pecado. Esa gracia de Dios fue mucho más fuerte. ¿Y qué hizo? La gracia le alcanzó. Fue más abundante. Es la palabra donde viene nuestra palabra hipermercado, hipertienda, inmensa gracia que nos ha alcanzado. Estaba muerto, era un perseguidor, asesino, blasfemo, sin esperanza, sin Dios. ¿Qué ocurrió? La gracia me alcanzó. Su gracia fue más abundante por medio de la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Creí que Jesús podía salvarme. Clamé a Él por misericordia. ¿Y sabes qué? No fue en vano. Su gracia me alcanzó. Es como aquella señora que está en su casa. De repente le toca a un vendedor. Ella abre la puerta y aquel vendedor se abrió paso. En medio de la sala, en la alfombra de su casa, tiró una funda llena de lodo, de basura. Un vendedor de aspiradora. Señora, mire, yo tengo en esta mano una cuchara. Yo estoy vendiendo este producto. Su alfombra está llena de lodo, llena de aserrín de hojas. Pero yo le prometo que si esta aspiradora no saca todo ese lodo, toda esa mugre, con esta cuchara yo me voy a comer todo ese lodo. Aquella señora le dijo: joven, usted es muy arriesgado. Comience a comer lodo porque aquí tenemos una semana sin energía eléctrica. Hermanos, eso no pasa con la gracia de Dios. Sobreabundó, es más grande que nuestro pecado, es más grande que todo lo que tú quisieras mencionarme. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, espada, peligro, Satanás, el pecado. ¿Quién puede separarnos del amor de Dios?
Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, nada en esta tierra, nada en lo espiritual, nada más allá del sol podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué gloriosa esperanza tenemos nosotros. Por eso debemos proclamar el evangelio, decirle a otros: mira, donde yo fui salvo, hay sangre de Cristo que puede limpiarte. No diluirnos en hacer otra cosa como iglesia. Tenemos el llamado de ser columna y estandarte de la verdad. Por eso en el versículo 12, él inició diciéndole: doy gracias a Dios que me fortaleció, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, llamándome a ser un heraldo para los gentiles. Tú y yo debemos proclamar el evangelio porque fuimos salvos para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos salvó. Ahora, hermanos, como iglesia debemos no solamente proclamarla, debemos también vivir a la luz de la eternidad. Cuando tú lees la carta de Pablo, tú te das cuenta que el mayor tesoro era Jesucristo. Su mayor tesoro era Cristo. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta que como pueblo de Dios somos extranjeros, somos advenedizos. ¿Cuál ha sido el gran engaño? Satanás nos ha hecho olvidar toda la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en su promesa. Las aflicciones nos hacen olvidar que Cristo es suficiente. El entretenimiento muchas veces nos hace distraernos de cuál es el objetivo: proclamar la verdad del evangelio. Jesús dijo: id por todo el mundo, proclamen esta buena noticia a todas las naciones. Proclamen la verdad del evangelio, enséñenles estas verdades que yo les he mandado. Hagan discípulos. No es simplemente ven a la iglesia para que adoremos junto al Señor. Es enseñarles la verdad del evangelio. Todas estas cosas, ¿para qué? Para que puedan guardarla. Como iglesia nosotros debemos proclamar la verdad del evangelio, porque para eso hemos sido salvados. Seguir anunciando que en Cristo hay esperanza. Ahora, si somos sinceros, muchas veces la manera como vivimos no es muy diferente, como decía la expositora en la tarde de té el día de ayer, en la conferencia de mujeres. ¿Cómo podrá alguien notar a Cristo, venir a Cristo, si nuestra vida está llena de amargura, de tristeza, de dolor, si no puede ver un antes y un después de Cristo? La obra más grande de Jesús no fue dividir el calendario, es transformar las vidas en un antes y después de su venida a nuestras vidas, a salvarnos. Yo te pregunto en esta mañana: ¿es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús la causa de tu gozo? ¿Hay gozo en ti? ¿Hay amargura, rencor, odio? ¿Ha perdido el mundo esa influencia sobre ti? ¿O te atrae? Déjame decirte, si Cristo no gobierna tu vida, tú eres el que gobierna tu propia vida. Es como aquella persona que estaba vendiendo una casa y la estaba dando muy barata. Quizás una casa valía 40 millones, él la estaba dando en 500,000. Una persona, pensando que hizo el negocio de su vida, la compró. El vendedor hizo solamente un requerimiento: lo único que yo quiero que tú hagas es que me permitas poner un clavo en una pared. Toda la casa es tuya, menos ese clavo. Ese clavo es de mi propiedad. El hombre dijo: wow, hice el negocio de mi vida. ¿Un clavo? ¿Qué es un clavo? En una pared, eso es una tontería. Firmaron el contrato, el hombre clavó su clavo y se fue. 1 de la madrugada. ¿Quién será a esta hora? ¿Quién usted cree que era? El dueño del clavo.
Dígame, no, que estaba aburrido en mi casa y me dio deseo de venir a ver el clavo. Pero es que estas no son horas de usted venir a ver un clavo. ¿Qué es eso? Es mi clavo. El contrato lo dice. Quiero ver mi clavo. ¿Cuál es el problema? Ahí se deleitó viendo su clavo. Eventualmente las cosas fueron así hasta que un día se aparece el mismo Señor. Pero esta vez él trae un saco. ¿Qué tiene dentro del saco? Un animal muerto. Y él viene y lo engancha en el clavo. No, pero que soy Eddie, ¿quién va a aguantar? Es mi clavo. Yo voy a enganchar en mi clavo lo que yo quiero. Y enganchó su animal muerto. Usted sabe, ¿verdad?, que no había nadie que pudiera estar en esa casa. ¿Qué tuvo que hacer este hombre? Él estaba amarrado contractualmente. Dejar la casa. Hermanos, esto es una historia ficticia, pero así somos nosotros. Queremos, este clavito es mío. Y en ese clavito yo voy a enganchar lo que yo entienda, lo que yo quiera, lo que yo pienso, aunque no sea conforme a la voluntad de Dios. O tú me rindes toda tu vida, o tú te quedas con la casa, con el clavo y con todo lo demás. O Dios es nuestro Señor que nos gobierna, o nos gobernamos nosotros. ¿Por qué debemos proclamar el Evangelio? Porque es el único mensaje capaz de cambiar el destino del pecador. Y demanda una respuesta de nosotros. El Evangelio demanda una respuesta. ¿Qué vas a hacer con la sangre de Cristo? Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los seres humanos. Palabra fiel que merece ser escuchada por todos los seres humanos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es una palabra digna y fiel. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él está proclamando que es una palabra digna de toda confianza, digna de ser creída, digna de ser recibida. El Evangelio procura que nosotros tomemos una decisión, más que quizás sentirnos engranojados, sentirnos compungidos, llorar. Eso puede ocurrir en un concierto de algún artista. Usted puede sentirse compungido, engranojado. Usted puede llorar de una emoción. Usted puede ver un animalito sufriendo. Usted puede sentir dolor por un gato que esté rondando su casa. Usted puede abrirle la puerta, echarle comida, ponerle un nombre, besar, recibirlo, darle comida a este pobre gato. Pero solo el Evangelio tiene poder de transformarnos, pero también el Evangelio demanda una respuesta. Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Eres tú pecador? La Biblia dice que sí. ¿Necesitas un Salvador? La Biblia dice que solo Cristo te puede salvar. Vino al mundo la humanidad ciega, perdida, condenada al infierno por la hostilidad hacia Dios. Esta es la condenación. La luz ha venido al mundo, pero ¿qué ocurrió? Los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Demanda una respuesta. Pablo halló misericordia. Dios le salió al encuentro, le salvó. Pero ¿sabes qué? Esta iglesia tenía que tomar una decisión. Los efesios tenían que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que tomar una decisión en esta mañana. Negativamente, Pablo proclama que Jesús vino a rescatar a los hombres de sus pecados. De manera positiva, Cristo nos guía a la eternidad.
Somos culpables, esclavos al pecado. Cristo nos libra y nos declara justo por su obra en la cruz del Calvario y por su vida. Negativamente merecemos el castigo de Dios, separación de Dios, la ira de Dios, la muerte eterna o segunda muerte. Positivamente, ¿qué hace el Evangelio? Nos trae a tener comunión con Dios por medio de la obra de Cristo. Es por medio del amor de Dios derramado en nuestros corazones y que tenemos vida eterna. No cuando vamos a morir, sino desde ya Él nos da esperanza de vida eterna. Por eso, ¿quién merece toda la gloria? ¿Quién merece la alabanza? Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, toda época, Rey de los tiempos es Dios. Gobierna nuestras vidas, gobierna todo lo que ocurre. Al inmortal, invisible, único, del verbo no hay más como Él. Sabio, Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué demanda Dios, que es el Rey, que es eterno, que gobierna todas las cosas, que es sabio, que merece toda la honra? Que tú y yo nos rindamos en adoración. ¿Cómo puede terminar Pablo esta sección? A ese único Dios sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. El silencio es una respuesta. La apatía es una respuesta. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Que nos rindamos delante de Él. Hace un tiempo yo leí la historia de una pareja en los Estados Unidos. Trágicamente su hijo fue atropellado y murió en aquel accidente. Cuando se investigó, quien había producido el accidente era otro adolescente. Estaba drogado, borracho. Pero esta familia de creyentes que había perdido a su hijo tomó la decisión de extenderle la misericordia y el perdón. Y fueron a la cárcel y le hicieron saber a aquel joven que ellos le perdonaban, que no le guardaban rencor a pesar de lo que él había hecho, quitándole la vida a su hijo. Esto fue algo chocante para aquel joven que estaba preso. ¿Cómo ustedes pueden venir a perdonarme si yo le acabo de quitar la vida a su único hijo? Pero la historia no se quedó ahí. Este matrimonio se dio cuenta que aquel joven, saliendo ya de la adolescencia, era un joven sin hogar, sin padres, y tomaron la decisión de adoptar a aquel joven. Iniciaron los trámites para asumirlo como hijo. Y ahora, este hijo, que no era su hijo biológico, ellos le habían dado su apellido, le habían dado un lugar en su casa, un lugar en su mesa. De hecho, le dieron la habitación donde antes vivía su verdadero hijo, que había sido asesinado en aquel accidente. ¿Cómo podían estos padres hacer esto? Tener ahora acostado en la cama de su hijo biológico al asesino de su hijo. ¿Por qué lo hicieron? Una sola respuesta: el Evangelio. ¿Por qué Dios puede tomarnos a nosotros, pecadores, causantes de la muerte de su verdadero Hijo, Cristo, y recibirnos con los brazos abiertos, darnos el trato que solamente merece Jesús a cada uno de nosotros? Eso solamente puede ocurrir por la exuberante y poderosa gracia de Dios. Es esa gracia que nos salva, que nos santifica, que nos pone en el ministerio, que nos sostiene en medio de las pruebas,
Y ¿sabes qué? Nos lleva a postrarnos y decir: al único Rey inmortal, único sabio Dios, sea la gloria. Señor, si somos lo que somos es porque tú nos has salvado, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Cuán escandalosa gracia la de nuestro Dios. Por eso debemos proclamar esa buena noticia a viva voz. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque confiadamente sabemos que en ti tenemos todo lo que necesitamos. Una vez más quiero rogarte que si aquí hay alguien que no te conoce, pueda ser traído a novedad de vida. Si aquí hay alguien que va como Saulo de Tarso, camino a Damasco, asolando la fe, alejándose de ti, pueda hoy ser alcanzado por esa gracia. Ayúdanos, oh Señor, a vivir en gratitud a la obra que tú has hecho por medio de Cristo en nuestro favor. Acuérdanos que teniendo a Cristo en nuestras vidas, tenemos todo lo que necesitamos. Acuérdanos que Jesús es el tesoro, porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.